ver si logro explicar esto. De pronto, como es algo muy abstracto, cuesta. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro. Bueno, quiero explicar un poco el tema de el error. El error como una distorsión. Ajá. Bueno, para empezar, el error nos habla de una carencia, de una insuficiencia, de una necesidad de repetición de algo que parece que no estuvo bien hecho. El error nos sitúa en un lugar de imperfección, en un lugar de falta o de falla, ¿no? Estoy tratando de quitarme el no, que es una muletilla mía, pero a ver cómo hago. Tengo que ser muy consciente cuando lo digo. Bueno, ahí está un error. Yo percibo esa forma de expresarme con esa muletilla como un error, pero en realidad es una experiencia. Una experiencia que por otro lado se implantó como una forma de explicar o diluir esta idea de si lo estoy haciendo bien o no, o qué decir cuando o cómo expresar algo. En realidad es una forma de expresión. Dentro de un marco de interpretación o de un grupo de creencias, esa muletilla puede considerarse como un error. Pero es una forma de expresión, entonces es una forma de experiencia. Bueno, he dicho esto pues como para dar un ejemplo, pero hay muchísimas formas en que vamos creciendo y pues aparentemente el humano lo considera como un ente carente de sentido y como que hay que enseñarle el sentido que tiene que ir adquiriendo para vivir esta realidad. De todos modos, es por nuestro diseño biológico también uno de esos tantos motivos que como no podemos vernos a nosotros mismos, sino que nuestro diseño de ver hacia solamente afuera, no nos vemos dentro, a menos que haya un espejo, buscamos afuera respuestas, ¿no? Entonces, aunque supongamos que no nos explicara nadie qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, nuestra forma de ver cómo funciona esta realidad para entrar en este juego de esta realidad, ya estaríamos adquiriendo esos conceptos. Sin embargo, bueno, pues no es algo determinante porque también tenemos la capacidad de crear cosas distintas a partir de cosas que ya existen. Es decir, ponerle otros sentidos, otros significados a pues sí, las cosas. Cosas, llámense objetos, como objetos físicos o objetos mentales. Pero lo que yo quiero hablar aquí es el tema de esta idea del error como una forma de distorsionar la experiencia de la humanidad o del humano. ¿Por qué? Bueno, porque el flujo natural, entre comillas natural, si pensamos que este planeta, esta conciencia planetaria y el universo, la galaxia, son creaciones, supongamos que emanan de una fuente, ¿no? Esta teoría de que venimos de una fuente de energía con un flujo que va desdoblándose y se va fractalizando hasta ser un fractal tan pequeño que podría llamarse el alma que nosotros habitamos en estos avatares. Bueno, esa energía, por lo que se sabe, que yo no la he visto, bueno, la he visto en meditaciones, pero no estoy segura de que esté influida
o de que es mi influencia sobre lo que he leído y experimentado sea real o no, o qué, pero bueno, sí que he visto esta espiral de energía, ¿no? O esto que le llaman el toroide. Entonces, teóricamente, la energía de la fuente que emana desde constantemente, que no tiene juicio, que simplemente se desprende a través de una espiral que supone que va así, ¿no? Va subiendo al campo del centro de la Tierra y a su vez devuelve el campo magnético de la Tierra la energía hacia la fuente, ¿no? Que es esta cosa del toroide. Nosotros en una perspectiva vemos esta imagen del toroide, ¿no? De la Tierra, por ejemplo, o del ser humano, ¿no? Pero esta forma es resultado de una espiral que se supone que emana así, que baja, y luego hay otro que sube. Bueno, ahora, si tuviéramos una forma de percibir desde arriba, podríamos ver que esos espirales se hacen una torsión, ¿no? Y en esa torsión vemos que se forma una espiral. Bueno, perdón, este símbolo del infinito. Pongamos esto, se forma un infinito. Se supone que así. Pero en otra perspectiva, lo que sucede es que la energía baja, se retroalimenta, se expresa en la Tierra, por acá abajo, se va expresando, se materializa, se densifica, vuelve a subir y se subutiliza y se renueva. Entonces aquí en medio se genera este punto de intersección en donde se retroalimenta la energía y se transforma, ¿no? Se va transformando. Recordemos que la materia y la energía es lo mismo. La materia es energía en un movimiento muy lento y por eso se densifica. Y la energía es la misma materia, pero en una velocidad mayor, ¿no? Entonces vibra mucho más rápido, entonces se ve como más sutil, pero la materia y la energía es lo mismo. Este cuerpo es materia porque es energía muy lenta, muy como comprimida, y entonces se genera esta sensación de táctil, ¿no? De límite. Bueno, todo esto para decir que esto que vemos que es un infinito, ¿no? Es la forma natural en que la energía se expresa de lo sutil a lo concreto. Y nosotros, a través de nuestro fractalito alma, envasado en esta energía materia, somos los que experimentamos la vida. ¿Ven? Esta idea de fluir con la realidad y crear la realidad es precisamente lo que nos permite energéticamente con nuestros cuerpos, diferentes cuerpos, mental, emocional, energético, causal, etcétera, con los diferentes cuerpos que habitamos en esta experiencia humana, aunque no veamos esos otros cuerpos, los podemos percibir de alguna manera en energía, ¿no? Energía sutil, estos se van retroalimentando al subir, digamos, por una forma de decirlo, subir, pero pueden ser expandidos más bien así, ¿no? Así. O sea, depende de una perspectiva como la veamos, porque en realidad la fuente no es algo que está allá arriba, lo solemos conceptualizar allá arriba, una forma para explicar, una forma con lenguaje humano, pero en realidad es algo más expansivo, es algo que quizás seguramente no lo podemos comprender, cómo se mueve, ¿no? Toda esta energía, pero para explicarlo en lenguaje humano, nosotros hacemos ese camino con una torsión, en donde esa torsión del infinito, en este punto, es donde se hace
una como retroalimentación, una renovación de la energía, de la experiencia en el universo expresado, en el planeta, a esta como actualización en la fuente de donde se emana más energía para nuevas creaciones. Supongamos que es así. Entonces, ¿qué pasa con el tema del error? Bueno, cuando se quiere matrixar esta realidad que vivimos, se tiene que hacer como una fragmentación, una segmentación, una estructura de sentido, lo que les decía al principio. Esta estructura de sentido implica tener paquetes de creencias o paquetes de información que vayan haciendo estructura de sentido. Es una articulación. Esa malla que dicen está articulada con paquetes de información y paquetes de creencias. Bueno, para que ese paquete de creencias y ese sentido sea posible, tiene que tener una estructura coherente, porque es la mente la que va a leer y va a ejecutar con todas sus implicaciones esos paquetes de creencias, esos paquetes de información. Ajá. Bueno, sabemos ya que esta matrización o esta matriz de creación ha sido intervenida y esa es también una idea, una percepción, porque tenemos que recordar que no es precisamente que esté intervenida, sino que este mundo es dual. Pero en algún momento, en vez de estar en equilibrio, esta dualidad, ¿no? El positivo, negativo, la luz, la oscuridad y esas cosas, hubo como un desequilibrio. Entonces, como es en el plano mental, en donde existe hace mucho tiempo antes de que se creara la Tierra, un avance brutal en la tecnología, pero que no creaba vida, esta densidad que se sobrepone a la otra parte, que es su dualidad, generó esa estructura de sentido para que nosotros, estas almitas que somos creadoras, sigamos creando en relación a esa estructura de sentido que se pretende que se siga. Porque una condición para un alma, para bajar a la experiencia de este planeta, es olvidar de dónde viene, que es un alma y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esta energía que sube y baja, ¿no? Y que se genera una torsión aquí de actualización, es la que justamente se le creó una falla, ¿no? Una falla que en vez de retroalimentar la energía, subir la energía a la fuente, regresar a la materia y volver, hizo esto con la intervención, hizo esto y generó círculos que no se retroalimentan con la energía de la fuente. Es decir, que de esta torsión natural del flujo de energía se le hizo una distorsión, es decir, se quitó la torsión para generar círculos viciosos. El círculo ya no tiene esa torsión natural de actualización, sino que es un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso es posible a partir del error o la idea de que algo es un error. Cuando pensamos que algo es un error, decimos que no puede ser que esté pasando tal o cual cosa. Esto no puede ser, esto no debería ser así. Esto no me está pasando a mí, esto no es injusto, muchas cosas, ¿no? Incluso, como estaba hablando de las heridas de la infancia son programas, porque si no se vivieran como esos programas, un programa que tiene incluidas creencias, emociones, pensamientos, acciones concretas, todo un paquete de información. Entonces, esas heridas de la infancia, que además, curiosamente, ¿verdad?, están en la infancia, para que este flujo de energía se rompa, nada más entrar,
se generan círculos viciosos, porque la herida de la infancia o la herida emocional primaria lo que genera es un error de percepción. Y ese error tiene que ver con creer que lo que vivimos es un problema. Me abandonaron, me ignoraron, me humillaron, me hicieron, me pasó, y no como una experiencia vital. Y hay incluso una experiencia vital que trascender. Es decir, que no tengo que repetirla para hacerla perfecta. No tengo que hablar mejor para que me miren. No tengo que ser hermosa o de una forma bonita para que me acepten. No tengo que hacer todo lo que me digan los demás de la manera en que me lo digan para que sea reconocida, aceptada, amada. No, eso no venimos a hacer. Pero esos programas mentales, esas heridas de la infancia, nos programaron para vivirlo de esa manera. Ahora, no significa que un error no tenga una función. Tenemos un margen de error. Eso sí, tenemos un margen de error, pero ¿cómo podemos trabajar ese margen de error? Bueno, un margen de error es que, por ejemplo, yo tenía que aprender cómo socializar, ¿no? Entonces empecé a aprender a socializar a través de la complacencia o de mimetizarme con la gente, ¿no? Para que, pues, no me vea diferente y sea como los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entiendo que ahí hay un error, ¿no?, de mi percepción, ahí está mi margen de error. Pero si yo, aún sabiendo esto, continúo repitiendo patrones de conducta que me lleven a las mismas experiencias, ahí del error pasamos al horror, a la inconsciencia. Esa es la única función, si queremos verle una función del error, porque, como dice la canción, nada de esto fue un error. Son experiencias. Y si lo vemos de esta manera y volvemos al flujo natural de la energía, donde aquí, en este centro, donde percibimos el error, donde decimos, esto no puede ser, ¿cómo puede estar pasando? Y en vez de resistirnos y quitar y distorsionar, ¿no?, y quitarle la torsión natural, quitar eso que nos parece un error, cuando le quitamos eso, en vez de dejarlo como un círculo vicioso, nos damos cuenta que ese momento de la intersección significa un aviso, es momento de cambiar. Es momento de hacer las cosas distinto, no mejor, no hacerlo mejor. Porque no, esta idea de mejor o peor ancla la idea del error o de que estamos defectuosos, de que nuestra realidad tiene carencias, y anulamos y entregamos directamente nuestra capacidad creadora. ¿Me explico? Bueno, espero que se haya entendido esta idea de la torsión y distorsión y de los círculos viciosos, y de que no podemos pasar o no debemos pasar del error al horror. Sobre todo si queremos vivir en una realidad distinta. Porque básicamente esa realidad distinta será posible a partir de que empecemos a crear, no desde el pasado. Es decir, vuelve a hacerlo bien y estar repitiendo hasta que te salga bien según lo que te dicen quién sabe quién, tus padres, tus amistades, la escuela, todo el mundo te va a decir diferentes cosas, y entonces nunca vas a salir de ese bucle. Y en realidad lo que estás creando es más pasado, porque estás en relación a repetir y repetir y repetir para no caer en el error. Entonces en tu presente estás creando más pasado. ¿Y cuándo vas a crear futuro? Ese es el gran problema. No estamos creando futuro, porque el futuro implica abrirte a la posibilidad de crear algo que no conoces, que nunca has hecho, que nunca vas a repetir, que es algo sin precedentes, y que tú,
como fractal de la fuente que todo lo es y todo lo crea, tienes todo el potencial de generar. Por eso es que luego no manifiestan lo que quieren, manifiestan lo que no quieren, las repeticiones. Y de pronto por ahí se fuga una creación, como que tu energía o tu ser superior, si llamamos ser superior a esas diferentes pues, energías más sutiles que tienen el campo de conciencia más abierto, y te manda un recuerdo de que eres creador, ¿no? Y dices, ay, me gustaría ir a cenar a tal lado, y de pronto no sabes cómo, pero vas y estás cenando en ese lugar. Y dices, ay, sí, soy creadora, ¿no? Seguramente ya te ha pasado. Pero luego cuando quieres hacer otra cosa que te parece mayor, no puedes, y estás creando cosas que no te gustan, porque implica una digamos, una carga de autorreferencia mayor, autoconfianza, un autoconocimiento pleno o mayor para crear algo más fuera de la caja en donde te has permitido vivir. O nos hemos permitido vivir. ¿Cuáles son esas cajas? Bueno, pues las creencias que tenemos. Las creencias de hasta dónde podemos llegar, de lo que es posible, lo que no es posible, lo que es correcto y lo que no es correcto. Bueno, ahora sí, me despido. Espero que te sirva esto, espero que te aclare un poco. Yo sé que no te va a resolver la vida, pero bueno, pues a mí me sirve también poner en palabras estas cosas que aquí elucubro. Gracias por hacerme algún comentario, por llegar hasta aquí y verlo y por, acompañarme. Muchas gracias y hasta la próxima.